Muy bien, jóvenes, muy buenas noches. ¿Me escuchan, chicos? ¿Qué dicen? Muy bien. Gracias, Samuel. Muy bien, creo que hay pocos estudiantes. Estamos 6, 7 estudiantes, chicos. ¿Ya? Espero que, espero que no estén en la universidad, ¿no? Porque dijimos que íbamos a suspender el examen para la siguiente semana. Muy bien, chicos, entonces, no se olviden, ya estamos en octubre. Octubre, noviembre, tenemos 2 meses nada más para terminar la materia. Entonces, jóvenes, vamos a empezar con el avance para el segundo parcial. ¿Está bien? Entonces, voy a compartir, chicos, ya voy a compartir mi pantalla. Muy bien, están viendo mi comunicado. Aquí está. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el tomo 2, chicos. ¿Ya? El tomo 2 del libro. Y en el tomo 2 lo que tenemos es herencia de clases. ¿Ya? Herencia de clases. Entonces, vamos a ver qué es herencia de clases. Vamos a ver polimorfismo y vamos a ver también los arrays de objetos y multiarrays, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer para este segundo parcial, ¿ya? Muy bien, entonces voy a ir abajo. Ustedes ya tienen el libro, entonces acá está, chicos. Herencia. Muy bien, antes de empezar la clase, ¿tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces empezamos, chicos, ¿ya? Empezaremos, somos 8, los 8 iniciaremos, no nos queda otra, ¿no? Ya les he enviado un poquito tarde el enlace porque no estaba en casa, he tardado en llegar un poco, chicos. Entonces empezaremos. Vamos a hacer ejercicios, no se olviden. Ya, ahí está. Muy bien, ¿qué es herencia de clases, chicos? Ya nos dice, es posible utilizar clases ya definidas para crear a partir de estas nuevas clases o clases heredadas y luego agregarle funcionalidad adicional según las necesidades de esta nueva clase. ¿A qué nos referimos con herencia, chicos? Nos referimos a esto. Nosotros podemos tener aquí una clase, ¿ya? Nosotros aquí podemos tener una clase. Supónganse en forma general. Yo le puedo decir aquí, yo puedo tener la clase persona. Esta clase persona puede tener el nombre, puede tener, digamos, en este caso podría tener el nombre, no se podría tener el apellido paterno, no se podría tener dirección, digamos. Como nosotros hemos hecho las clases, lo mismo, podemos tener esto. Pero en base a este, nosotros podemos tener otras dos subclases o clases hijas. Entonces aquí, por ejemplo, mi clase puede ser, digamos, docente. ¿Por qué? Porque docente también es una persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer que se herede, le voy a decir que herede el nombre, que herede el apellido paterno, que herede la dirección. Y aquí supónganse que yo le puedo decir docente, digamos, de qué carrera es. Y aquí yo puedo tener sus métodos. Puedo tener aquí otra clase que yo le puedo llamar estudiante. Estudiante también tiene nombre, apellido paterno y dirección. Entonces, este estudiante, ¿qué va a tener, digamos?
que va a tener algo extra, digamos, el semestre. ¿En qué semestre se encuentra? Entonces, hay clases que tienen atributos y métodos en general, que pueden ir heredando esos atributos, que pueden ir heredando esos datos. En vez de yo estar colocando aquí en estudiante nombre, dirección, apellido paterno y todo lo demás, como esto ya está en la clase padre, entonces simplemente yo hago que todo esto se herede. Se hereden todos esos datos y yo simplemente le voy a colocar los datos o los atributos que necesito de esa clase. Entonces, a eso se le llama herencia. Entonces nos dice, nosotros podemos heredar atributos y métodos de una clase superior o de la clase padre, cosa que nosotros no tengamos que volver a sobreescribir código, volver a rehacer los códigos o volver a copiar los códigos, simplemente los reutilizamos. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No está compartiendo en pantalla, dije. No estoy compartiendo. Perdón. Perdón, no estoy compartiendo, dice su compañero. Muy bien. No estoy compartiendo otra vez. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí estoy compartiendo. Gracias, chicos. No hay pantalla. Muy bien. Ahora sí. Una vez más, ya estamos en el tomo 2 del libro y el tomo 2 es herencia de clases. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, es posible utilizar clases ya definidas para crear a partir de estas nuevas clases o clases heredadas y luego agregarle funcionalidad adicional según las necesidades de esta nueva clase. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Yo les decía, chicos, yo puedo tener aquí mi clase persona. Yo puedo tener aquí una clase persona. Entonces, en esta mi clase persona, yo puedo tener, digamos, datos o atributos. Por ejemplo, todas las personas que tienen el nombre. Yo puedo tener el apellido paterno. Yo puedo tener la dirección. Entonces, yo puedo tener varios datos que son propios de las personas, de los seres humanos. Entonces, yo puedo aquí crearme otra clase. Yo le puedo decir, puedo tener aquí mi clase, en este caso, docente. Puedo tener mi clase docente. Y esta clase docente también es una persona. Entonces, esta clase docente va a tener también el nombre, va a tener también su paterno, va a tener su dirección. Pero este, por ejemplo, yo le puedo decir en la carrera en la que trabaja, por ejemplo. Y aquí yo puedo tener sus atributos. Este también puede tener, perdón, sus métodos. También puedo tener los métodos. Yo puedo tener otra clase estudiante. Puedo tener aquí una clase estudiante. Y estudiante también es una persona. Y siendo persona también va a tener su nombre, su apellido paterno y su dirección. Pero ¿qué puede tener algo extra? Digamos que puede ser en qué semestre está nuestro estudiante. En qué semestre se encuentra el estudiante. Y también puede tener sus propios métodos. Entonces, para que yo no pueda estar aquí volviendo a escribir aquí el nombre, aquí la dirección, todos los datos, lo que yo hago es que hereden algunos atributos de la clase padre o de la clase persona. Docente, yo le puedo decir que hereden algunos datos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a reutilizar código, voy a tener herencia de clases, cosa que yo le puedo decir, este estudiante va a tener acceso a estos atributos, va a tener acceso a estos métodos. Entonces, yo puedo hacer que todo eso suceda. Entonces, a eso se le llama herencia de clases. Entonces, una herencia de clases siempre va a ser que nosotros tenemos una clase padre que tiene algunos atributos y métodos en general y, y este va a tener sus hijas y estas hijas tienen los mismos atributos y los mismos métodos que tiene la clase padre. Entonces nosotros podemos tener acceso de esa manera. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. ¿Ya? Eso es lo que nos dice cuando hablamos de herencia. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver, chicos. ¿Ya? Aquí vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué nos dice? La herencia es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Es un potente mecanismo para definir una nueva clase, subclase, a partir de otra que es superclase. También se le llama superclase o clase padre. Y a la subclase también se le llama clase hija. Ya depende de cómo nosotros queramos llamarlo, ¿no? De la misma manera. En algunos libros se le llama superclase. En otros libros se le llama la clase padre. Entonces depende del autor, digamos, en este caso. Y nos dice, la nueva clase puede añadir características sin tener que reprogramar toda la clase de nuevo. Entonces podemos hacer que se hereden algunas cosas.
Entonces dice, la herencia es una propiedad que permite crear nuevas clases a partir de otras ya existentes, con lo cual se hace posible la reutilización de código. Hay una clase padre y una clase hija. La clase hija hereda las características del padre y adiciona nuevas características o modifica algunas que ya tiene el padre para hacer especializaciones. Entonces, por ejemplo, de la clase estudiante, ¿qué es? Semestre, ¿no es cierto? El docente no tiene semestre. La persona no tiene semestre. Solo el estudiante va a tener semestre. Entonces, es una nueva característica que le está adicionando. Entonces, acá nos dice, el mecanismo de implementación mediante el cual elementos más específicos incorporan la estructura y comportamiento de elementos más generales. Entonces, herencia, ¿qué es? La herencia es un mecanismo que permite la definición de una clase a partir de la definición de otra ya existente. La herencia permite compartir automáticamente métodos y datos entre clases y subclases y objetos. Entonces, fíjense acá nos está diciendo eso. Yo puedo tener aquí la clase padre. Yo le puedo decir aquí va a tener sus propios atributos, va a tener sus propios métodos. Y yo le puedo decir que esta clase hija va a poder heredar todos los atributos, pero aparte también va a tener sus propios atributos y sus propios métodos. Puede tener sus propios atributos y sus propios métodos, pero también puede heredar algunos o todos los atributos y algunos o todos los métodos de la clase padre. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, las clases hija 1 y clase 2, hija 2 heredan de forma automática los atributos y los métodos. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? ¿Se acuerdan que hemos utilizado como private cuando utilizábamos las clases que estábamos haciendo encapsulando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros ahora vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que es protegido, protected. El protected, chicos, y el método de acceso protected se utiliza cuando nosotros estamos haciendo herencia, cuando estamos utilizando herencia. Entonces, las clases de la clase padre, los atributos que yo quiero que hereden la clase hija, yo le voy a colocar en modo protegido. Entonces, solamente las clases hijas van a tener acceso a esos atributos y a esos métodos. Entonces, ahí es donde simplemente cambia, digamos, a la hora de codificar. No hay mucho problema, digamos. En teoría, ustedes leen, yo les apuesto que cuando van a leer la parte de diseño orientado a objetos, que iban a decir, ¿qué es esto? No entiendo. Pero en programación no es tan complicado, ¿ya? Dentro de la herencia, chicos, existen dos tipos de herencia, la herencia simple y la herencia múltiple, ¿ya? La última no es soportada en lenguaje Java. ¿Qué quiere decir la herencia múltiple? Que una hija puede tener varios padres, ¿ya? Pero en Java no se puede hacer. En Java lo que podemos hacer, un padre y varias hijas. Pero cuando hacemos en la herencia múltiple nos dice una hija puede tener varios padres pueden tener varios hijos, entonces ahí es donde se hace la herencia múltiple, pero no se soporta así, no soporta de esa manera lo que es Java, chicos. Entonces, fíjense, la herencia simple es cuando una clase hija hereda de una sola clase padre, es decir, hereda datos y métodos de una sola clase. Así, figuras como este rectángulo, cuadrado, triángulo, animal, mamífero, reptil, fíjense, esta sería para mí la clase padre. Esta sería la padre y estas serían sus dos hijas. Esta sería la hija 1 y esta sería su hija 2. Pero esta hija 2 también es padre. Es padre de esta, de caballo y de león. Y hija 2 reptil, también es padre de cocodrilo y de serpiente. Entonces, podemos ir haciendo herencia, ya podemos ir haciendo herencia que vaya adentrándose hasta adentro. Entonces, depende de cómo resulte nuestro ejercicio. ¿Ya? Ahora, para declarar las clases derivadas, nosotros simplemente le proponemos clase derivada extends clase base. Esta es la palabra, chicos. Esta es la clase, esta es la palabra. Entonces yo le puedo poner, supónganse que cuando yo me creo mi clase de estudiantes, ¿qué le voy a poner? Le voy a decir clase, mi clase hija se llama estudiante. Como hace rato lo hemos hecho, ¿no es cierto? Estudiante. Y le voy a decir aquí, ya, esperen un ratito. Ahora sí, estudiante. Y la palabra clave que va a ser para nosotros, extends. Al decirle extends, le estoy diciendo es hija de, eso es lo que le estoy diciendo, es hija de. Y aquí le voy a poner la clase padre, en este caso sería la clase persona.
Así, eso simplemente es eso, chicos. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Aquí le vamos a poner la hija, el nombre de la clase hija. Le colocamos extends para decir que es hija de, y aquí le vamos a colocar la clase padre. En Java simplemente es eso. Ya, simplemente es eso. A ver qué nos dice. Si nosotros le ponemos, su compañero pregunta, ¿qué pasa si nosotros le ponemos la clase? La clase obviamente va a estar, los métodos, chicos, los métodos. La cuestión es los métodos. Cuando yo le pongo los métodos, chicos, los métodos, estos métodos, si yo le pongo en forma pública, ¿ya? Si yo le pongo aquí le pongo en forma public, lo que pasa al hacerle público es que a este atributo yo voy a tener acceso desde cualquier parte del programa. Eso ya lo hemos visto. Eso quiere decir que yo desde cualquier parte del programa, desde el main, desde cualquier lado, yo voy a tener acceso a este atributo. Yo le voy a poder dar cualquier valor a este dato. Obviamente desde la clase hija igual voy a tener acceso a esto, pero le estoy dando también la opción desde que cualquier lado, desde cualquier clase, sea o no sea su hija, yo pueda tener acceso a estos métodos o a estos atributos, perdón. Eso es lo que estoy haciendo cuando yo le pongo público. Si yo le pongo protegido, si yo le pongo protegido, entonces al ponerle protegido, solamente yo voy a tener acceso desde las clases hijas. Desde las clases hijas voy a tener acceso a esos atributos. No voy a tener acceso desde cualquier otra parte. Desde el main no lo voy a poder acceder. Desde cualquier otra clase que no sea su hija no lo voy a poder acceder. Entonces depende mucho de cómo ustedes trabajen. Ya lo recomendable nos dice es si es herencia, el protegido. ¿Ya? Si es un método cualquiera, o sea, si es una clase cualquiera, private. Y público en caso de que tú quieras tener acceso a ese atributo desde cualquier parte del programa. Entonces depende de cómo quieres hacerlo tú. Pero nos recomiendan que tiene que hacerse de la manera, como nos dicen, ¿no? Protegido, en herencia, nos dicen private si queremos encapsular los datos, eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Eso en respuesta a lo que su compañero Jimmy preguntaba. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Aquí está, chicos. Fíjense el ejemplo 3. El ejemplo 3 nos dice, este es la padre, este es nuestro padre. Dice, este es su hija 1. Persona es un trabajador y es un estudiante. Luego, ¿qué más nos dice? Trabajador puede ser abogado y puede ser docente. Y estudiante puede ser estudiante del pre o estudiante egresado. Entonces nos dan de esa manera. Entonces, cómo yo voy a hacer en Java? Fíjense, acá está. Nos está diciendo, primero, el padre, ya, a ver, un ratito, a ver, estito quiero que se den cuenta, ya, para que no haya ningún problema. Ahí está. Fíjense, el padre, este es nuestro padre, ¿no es cierto? Este es el padre. El abuelo, en este caso, tal vez de estudiante pre y estudiante egresado. Por ejemplo, el padre simplemente le colocamos como una clase normal. Ahí así nos vamos a declarar. Public class persona y aquí adentro vamos a hacer todo el código. La clase trabajador es hijo, hija de persona. ¿Qué le pongo aquí? Le pongo public class, se va a llamar trabajador, y aquí le pongo la palabra extends. Le digo, es hija de persona. Así es como le estoy colocando. Aquí, por ejemplo, ¿qué me dice? Public class, estudiante. Entonces, estoy haciendo este lado. Estudiante, le digo que la clase se llama estudiante, y le digo extends, le estoy diciendo, es hija de la clase persona. Ahora, este abogado, ¿es hija de quién? Es hija de trabajador, no es hija de persona, es hija de trabajador. Entonces yo le estoy poniendo eso, public, abogado, extends, trabajador. Ya, aquí falta la palabra class. Class nos lo hemos comido a la hora de pasar. Aquí lo mismo, public class, docente, extends, trabajador, porque este docente es hija de trabajador. Entonces solamente se le coloca al padre, no se le coloca al abuelo. Cuando yo estoy trabajando de abogado, no está relacionado con la clase persona. ¿Ya? Entonces nosotros vamos haciendo de esa manera la declaración de variables, ¿ya? La declaración de nuestras clases, perdón.
La palabra clave para nosotros es extends. Siempre va a ser extends. Ya vamos a hacer varios ejemplitos hasta que se cansen, chicos. Ya hasta que se cansen y vean que no es complicado. Muy bien, seguimos bajando. Dice, la clase hija hereda de un solo padre y el padre puede tener varias clases hijas. Entonces, ahí está, public class, clase hija, extends la clase padre. Y ahí nosotros podemos tener sus atributos, sus constructores, sus métodos y lo que sea necesario. Los tipos de herencia simple, por ejemplo, tenemos figura, triángulo y rectángulo. Podemos hacer eso. ¿Ya? Herencia protegida. Yo le puedo decir protected, ya class triángulo, protected figura. Pero en este caso, no se lo trabaja mucho así. La clase herencia private, class private figura, se puede hacer así, pero no se lo trabaja mucho de esa manera. Constructores en herencia simple. Fíjense, hemos hablado de constructores. Cuando hemos hecho las clases, hemos hecho constructores normal, ¿no es cierto? Hemos hecho sobrecarga de constructores y todo lo demás. Ahí está, dice, los constructores no se heredan, chicos. Siempre son definidos para las clases derivadas. Entonces, cada clase siempre va a tener su propio constructor. No podemos heredar los constructores. La creación de un objeto de la clase derivada se invoca a todos los constructores de la jerarquía. Orden de ejecución de constructores. Primero se ejecuta el constructor de la clase base y luego el de la derivada. Entonces, primero se va a hacer siempre de la clase en el que estamos y luego se desciende del padre. Eso es lo que nos dice. Esto implica que la clase derivada aplica una política de refinamiento, añadir comportamiento al constructor de la clase base. ¿Qué es refinamiento? Se añade comportamiento nuevo antes y o después del comportamiento heredado en los constructores. Eso lo vamos a ver cuando vayamos haciendo en nuestro ejercicio. Herencia múltiple, ¿ya? Entonces, la herencia múltiple es cuando tiene así, fíjense, herbívoro, carnívoro tiene dos padres, que es animal y omnívoro. Pero esto no se utiliza en Java, chicos, ¿ya? Esto se puede simular con interfaces. A las interfaces a que nos referimos a la programación, digamos, orientada a eventos, o sea, la programación gráfica, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer, ¿ya? Haremos nuestro primer ejemplito, ¿ya? Haremos nuestro primer ejemplo y vamos a ver, estos es los ejemplos de la Inge Maricel. Estos pero son facilitos. Estos son facilitos. Herencia con constructores, persona, clase, estudiante. Ya. El que yo tengo, chicos, es el más facilito. Ahí tengo un ejemplito que es facilito. No sé si lo he puesto aquí. A ver, denme un minutito. Esta, chicos. ¿Ya? Con esta les voy a explicar. ¿Ya? Este ejercicio es herencia, clase animales, y tenemos los gatos y los perros, ¿ya? Entonces aquí es donde vamos a hacer nuestro primer ejemplito. Voy a abrir NetBeans, chicos, ¿ya? Y también vamos a ir revisando los ejercicios de la Inge Maricel. Se van a dar cuenta que no es nada complicado. Pero con este ejercicio quiero explicarles a qué nos referimos con herencia, ¿ya? Muy bien, que cargue un momentito, chicos, y empezamos. ¿Qué tal, muchachos? Mañana no hay clases, ¿no es cierto? Disculpe, Inge. Bien, ya no hay clases. No va a haber clases, así que mañana van a estar libres, no van a tener, mañana tienen estructura de datos, ¿no? Con el IGPATI. ¿Y el Entonces, examen cuándo se? la elección es mañana, la elección va a ser mañana y dicen que va a ser en el polideportivo, va a ser
desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, dice. Pero les cuento que nuestro mister puede ganar. Todos están animados para ir a hacer barra por nuestro mister. Nuestro mister está nomás guapo, chicos. Puede ganar, puede ganar. Hay nomás posibilidades para que nuestro mister gane. Ujú. ¿Qué tal? ¿Lo conocen al mister o no? Sí, creo, dice Samuel. Muy bien. Sí, no sé qué semestre es. Creo que es de segundo o de tercer semestre. Entonces todos están animados para ir a... Sí, es simpático, dice Roselina. Sí, está guapo nomás. Entonces, él, nuestra Cholita, tal vez la Cholita. La Miss, a la Miss le falta sonrisa, le falta sonreír. Es bonita, pero le falta sonreír. Entonces, por el Mister, les cuento que todos quieren ir a hacer parra. Pero ojalá nuestra Miss llegue también a las finales, ¿no? La Cholita también es bastante carismática. Entonces tal vez también puede salir hacia adelante nuestra Cholita. Luego el Chasqui, no sé, va a haber mejores Chasquis. La primera vez que se presenta, no sé cómo nos irá. Hay que ver, chicos, hay que ver. ¿En serio? ¿Al Mystery? ¿En serio? ¿Ya le cortaron su pelo? No puede ser. Le sabotearon el corte de cabello al Mister, dice. Ay, no. Ay, no. Justo ahora se le va a ocurrir hacerse cortar el pelo. Ya no. Para pegarlo. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a ir ahora a hacerse cortar el pelo? Está viendo muy bien que es bien difícil. Camilo dice, les sabotearon el corte de cabello al Mister. Dice, ojalá que no, chicos. Ya. Muy bien. Ya abierto Netflix, chicos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer herencia. Ya vamos a hacer herencia. Entonces, denme un minutito, muchachos. Denme un minutito, ¿ya? Déjenme buscar para no... Vamos a hacer. Hay una araña, chicos. Una arañota. Creo que le tengo perdón a las arañas. Van a disculpar, chicos, están escuchando todo. Estoy... Y aquí jugamos el escudo. Ahora sí. Muy bien.
Ahora sí, chicos, me disculpan. Se apareció una arañota, muchachos, me ha asustado. Muy bien, nuevo proyecto. Listo, le decimos Java aplicación, le digo siguiente. Y a este le vamos a llamar, ya le vamos a decir que se llame herencia, ya, pero la fecha de día. Le vamos a colocar 13. Hoy día es, ya estamos en 5, chicos, como si nada, 5 de octubre. Ya va a terminar el semestre. Y le vamos a decir herencia animales, le vamos a llamar, ¿ya? Herencia animales. Listo, está aquí en el 13, no hay problema. Voy a borrar el paquete y le digo finalizar. Muy bien, aquí está. ¿Qué nos dice, chicos? Fíjense, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos la clase animales, ¿ya? Tenemos la clase gatos y tenemos la clase perros. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a crear las 3 clases, ¿ya? Las 3 clases nos vamos a crear. Entonces, yo le voy a decir aquí, botón derecho, nuevo, Java class. ¿Qué se va a llamar? Este se va a llamar animales. Listo, esta es la primera clase que estoy creando. Listo, me voy a crear la otra clase hija. Le digo nuevo Java class. Para mí se va a llamar la clase gatos. Y me voy a crear la otra clase hija más, que en este caso para mí va a ser nuevo Java class, que va a ser la clase perros. Listo, y le digo finish. ¿Qué me faltaría? Me faltaría el main, ¿no es cierto? Entonces voy a crear la clase main más. Entonces Java main class. Listo, este que se va a llamar, que se llame apply animales. Ya, apply animales. Listo. Listo, ya tengo las 3 clases. Entonces, yo voy a empezar con la clase animales. ¿Ya? Esta es la clase padre. Entonces, en la clase padre, ¿qué nos dice? Voy a borrar esto y voy a agrandarlo un poquito. En la clase animales, chicos, nos dice que simplemente tiene nombre. Aquí está, fíjense, dice clase animales. Tiene nombre, tiene leer y mostrar. Tiene 2 métodos de leer y mostrar. Entonces, nosotros vamos a hacer esto. Entonces, yo le digo aquí, el nombre es un atributo que se va a heredar. Entonces yo le voy a poner aquí protected. Protected, que va a ser protected, y le voy a decir que va a ser de tipo string, y que va a ser el nombre del animal, nada más. ¿Qué más me dice que yo lea? Entonces, ¿qué le voy a decir aquí? Aquí le voy a decir que voy a colocar el escáner, ¿ya? Para capturar datos. Vamos a hacer con el escáner. Entonces, aquí le voy a decir import. Voy a llamar a los utilitarios util.java, java.util.asterisco, listo. ¿Y qué voy a hacer aquí? Como solamente tengo un dato, entonces simplemente voy a habilitar un solo escáner. Escáner, voy a utilizar el leer igual a new scanner y le voy a decir system.in. Listo, ya lo estoy declarando como una variable. Voy a empezar con el primer método. El primer método, ¿qué me dice? El primer método me dice que tengo que leer los datos, en este caso el nombre. Entonces yo le voy a decir, esto sí lo voy a hacer de forma pública, no hay problema, puedo hacerlo protegido también, no hay problema. Y le digo qué es lo que voy a hacer aquí, va a ser de tipo procedimiento y se va a llamar leer. Listo, abro llaves. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a pedir el dato. Entonces, le digo sort, intro, nombre, ¿ya? El nombre del animal. Y le voy a mandar directo a la variable nombre. Le digo this.nombre, ya es lo que hemos hecho, va a ser igual a leer.nextLine. Listo, capturo el valor. Ya es listo, ya he leído. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a mostrar. Entonces le digo public. Lo puedo hacer tipo función. Le digo, voy a retornar una cadena de caracteres y se va a llamar mostrar. Listo, entonces voy a mostrar en pantalla
ya, los valores del dato. En este caso, ¿qué le voy a decir? Return, que voy a retornar. Le voy a decir que retorne nombre, así, nombre, dos puntos, y que le concatene el valor de this.nombre. Listo, ya está. Ya he hecho el leer y el mostrar, chicos. Ya he hecho de la clase animales su leer y su mostrar. Eso es lo que me dice, fíjense, el nombre, leer y mostrar. ¿Qué es lo que yo hago ahora? Lo que yo voy a hacer ahora es la clase gatos. Este gato tiene nombre. El peso también tiene nombre. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente voy a hacer que se herede ese atributo. Entonces me voy a ir a la clase gatos que dice que tiene color y edad. Entonces, eso es lo que le voy a poner. Entonces, me voy aquí. Aquí está gatos. Entonces, en gatos voy a empezar. Le digo borrar. Lo voy a agrandar un poquito. Y aquí es donde yo le voy a poner la palabra extends. Yo le digo extends. ¿Y de quién es? De la clase animales. Ahí está, chicos. Con eso yo ya le estoy diciendo que gatos es hija de la clase animales. Listo, ¿qué me dice que tenemos? Ahora aquí nosotros le colocamos de modo private. Yo le digo private. Y yo le digo va a ser de tipo string y voy a tener el color. Y voy a tener de forma private y voy a tener de tipo string. ¿Qué más era? A ver. La edad. Entonces esto no tiene que ser string, tiene que ser int edad. Listo, ya está. ¿Qué voy a hacer ahora, chicos? Ahora lo que tengo que hacer es pedir, ¿no es cierto? Cuando yo vaya a esta clase gatos, yo tengo que decirle, introduzca el nombre del gato, introduzca el color, introduzca la edad. Entonces acá yo tengo que crearme mi inicializar. Entonces yo le voy a decir, voy a hacer mi leer como el anterior. Yo le digo, public, le voy a decir, va a ser de tipo procedimiento. Le voy a decir que se va a llamar leer. Abro y cierro y ahí está. Y enseguida les voy a explicar a qué se refiere esto. Buenas noches, Efraín. Dime, Efraín. He mandado. He mandado al 3C. Uy, no, chicos, perdón. Mando al 2B. Perdón, chicos, me he equivocado. Perdón, muchachos. A ver, denme un minutito, por favor. Uy, sí, tienen razón. Ya, denme 30 segundos. Con razón no entraron sus compañeros. Entonces ustedes no son del curso. Ya, chicos, perdón, muchachos. Soy del tercero C, por suerte entré a este link, Efraín. Gracias. Ya, chicos, entonces, es dormido, jóvenes. Esto no es el curso del 2B, chicos. No es del curso del 2B. ¿Ya? Entonces, para los que están en el 2B, sálganse nomás, jóvenes.
Ay, Dios, qué horror. Tengo clases con 13. Ya. Ya, chicos, vayan saliéndose nomás los que han ingresado, por favor. Voy a volver a reenviar la invitación. Muy bien, chicos. Para los que son del 2B, por favor, vayan saliendo nomás. Van a disculpar, muchachos. Chao, Samuel. Chao, David, Freddy, Rosalina. Ya. Chao, David. Muy bien, estaba interesante, dice la siguiente. La siguiente, chicos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Para los que son del 13, chicos, mil disculpas. Les comento que esto he estado pasando casi una hora con los del 2B y nadie me dice nada. Ha sido error mío, jóvenes. Ya, error mío. Les he mandado la invitación al 2B. Y si no me decía Efraín, iba a seguir pasando con ellos. Y entonces Efraín es el que me dijo que esto es del 2B. Entonces recién nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, ¿ya? Gracias, Efraín. Efraín es el que me ha salvado, porque si no hasta las 10 iba a estar con segundo semestre pasando clases. Un punto, dicen, no, Efraín. Muy bien, chicos, que ingresen sus compañeros, ¿ya? Ya me parecía raro que fuéramos tan poquitos. Diez puntos para todos, dicen, no. Sería interesante ponerse todos puntos, chicos. Muy bien, muchachos. Como les dije, me van a disculpar, chicos. Ya ha sido un error mío. He mandado la invitación al 2B, al segundo semestre. Y ahí está, chicos. Fernando dice, pensé que mi WhatsApp estaba mal. Sí,
Y les cuento que estamos pasando desde las 6:40 estamos pasando clases. Y miren, 1 hora casi pasando clases con ellos. Y no me dicen nada. Solo Efraín nomás me dice, esto es del 2B. Pero ya ingresaron, chicos. Muy bien. Entonces, chicos, lo que estábamos haciendo con sus compañeros, voy a empezar otra vez desde cero, ¿ya? Era empezar lo que es el capítulo 4, que era herencia, chicos, herencia de clases, ¿ya? Entonces, voy a compartir mi pantalla, jóvenes. Ya voy a compartir mi pantalla. Estábamos haciendo esto, pero lo voy a volver a repasar todo, ¿ya? Lo voy a volver a repasar todo. Entonces, lo que estábamos viendo era esto. Este es el segundo tomo, chicos, del libro, ¿ya? El segundo tomo. Y en el segundo tomo nosotros tenemos lo que es herencia de clases. Herencia de clases, ¿a qué nos referimos con herencia de clases? Herencia de clases se refiere a que nosotros podamos heredar de alguna manera atributos y métodos de la clase padre o de la clase o de la superclase. Entonces, ¿cómo nosotros lo entendemos? Lo entendemos de esta manera, muchachos. Yo puedo tener aquí mi clase persona. Ya, yo puedo tener aquí la clase persona. Yo puedo tener la clase persona. Ya, y esta persona puede tener, digamos, el nombre, la dirección, puede tener apellido paterno, puede tener todos los atributos que nosotros queramos. Y también puede tener sus propios métodos. Métodos, digamos, que puede ser inicializar, mostrar los datos en pantalla, no sé, buscar, lo que ustedes quieran. Puede tener getters y setters, puede tener bastantes métodos. Nosotros podemos tener aquí otra clase. Y esta clase para nosotros puede ser la clase docente, por ejemplo. La clase docente. Esta clase docente también es una persona. Entonces también va a tener el nombre, va a tener la dirección, también va a tener apellido. Pero este docente puede tener, digamos, algo extra que puede ser el salario. ¿Cuánto le pagan? Y este puede tener sus propios métodos. Puede tener sus propios métodos. Puede ser calcular salario, no sé, y otras cosas. Y puedo tener otra clase hija, que yo también le puedo decir que se llame estudiante. Estudiante también es una persona. Y como es una persona, entonces yo también puedo hacer que herede el nombre, el apellido, la dirección y los métodos, digamos, para leer estos datos, mostrar en pantalla. Y que puede tener algo extra, digamos, en qué semestre se encuentra el estudiante. Cosa que docente no tiene este atributo. Y este puede tener sus propios métodos. Entonces nos dice que en herencia nosotros podemos hacer que una clase herede algunos atributos o tenga acceso a algunos atributos y algunos métodos de una clase superior a ella. Entonces, a eso se le llama, por ejemplo, a esta clase nosotros le llamamos la clase padre o también muchas veces lo llamamos superclase. Superclase. O también a estas, por ejemplo, se le puede llamar la clase hija o también se le puede llamar subclase. Entonces, eso es herencia, chicos. Aquí nosotros lo que hacemos es tratar de ¿qué? De minimizar código. En vez de estar yo aquí colocando, introduzca nombre, introduzca dirección, introduzca apellido paterno, yo directamente le puedo decir, hereda estos atributos y hereda los métodos. Y con esos métodos, directamente tú jalalos aquí. Yo le puedo decir de esa manera. A eso se le llama herencia, chicos. A eso nos referimos con herencia. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir leyendo un poquito y les voy a ir explicando. Ya, si tienen dudas, chicos, me preguntan. Ya, me preguntan. Muy bien, voy a seguir bajando. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Es posible utilizar clases ya definidas para crear a partir de estas nuevas clases o clases heredadas y luego agregarle funcionalidad adicional según las necesidades de esta nueva clase. Entonces, nos está diciendo que nosotros podemos hacer que se hereden atributos y métodos de clases que ya tenemos hechas.
que ya las estamos usando. Y simplemente nosotros las utilizamos nada más, los métodos, los atributos que ya están definidos. Y simplemente le agregamos algunos datos extra que necesitemos para la nueva clase. Nos dice también que la herencia es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos, ¿ya? Es un potente mecanismo para definir una nueva clase o subclase a partir de otra superclase, y la nueva clase puede añadir características sin tener que reprogramar toda la clase de nuevo. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Dice, nosotros podemos hacer la reutilización de código. Nos dice, hay una clase padre y una clase hija. La clase hija hereda las características del padre y adiciona nuevas características o modifica algunas que ya tiene el padre para hacer especializaciones. Entonces, ¿qué es herencia? Nos dice, la herencia es un mecanismo que permite la definición de una clase a partir de la definición de otra ya existente. La herencia permite compartir automáticamente métodos y datos entre clases, subclases y objetos. Entonces, eso es lo que nos dice. Ya, herencia puede ser bien complicado si ustedes hacen diseño, digamos, orientado a objetos. Más adelante, chicos, cuando ustedes hagan base de datos, también van a hacer análisis de sistemas. Van a diseñar en papel su sistema. Entonces ahí el docente les va a decir, quieren hacer en orientado a objetos, entonces vamos a diseñar. Y ahí la herencia les dice, pues todo un protocolo, toda una lectura de letras y letras, hojas y hojas, y a veces es incomprensible. Pero en programación no es tan complicado, ya no es tan complicado. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué nos dice? Nosotros podemos tener la clase padre. La clase padre va a tener sus propios atributos y va a tener sus propios métodos. La clase hija puede heredar, chicos, puede heredar estos atributos y puede heredar los métodos. Desde la clase hija yo puedo tener acceso a todos sus atributos o a algunos de los atributos, depende de cada uno, y puedo tener acceso a algunos o a todos los métodos que yo tengo. Entonces depende de cómo nosotros queremos hacer. Ahora, para esto, ¿qué es lo que nosotros le vamos a poner? Por ejemplo, si yo quiero que el atributo 1 sea heredado por las hijas, entonces en el método de acceso nosotros le vamos a colocar de tipo protegido, le vamos a colocar protected, así. ¿Ya? Le vamos a colocar protected. Si este no quiero que tenga acceso a las clases hijas, entonces yo le pongo de modo private, normal. Y si le pongo de modo público, cualquier otro atributo le pongo de modo público, ustedes saben que al ponerle de modo público yo tengo acceso desde cualquier parte del programa. Puede ser desde el main, desde otra clase, yo puedo acceder a estos datos. Pero cuando yo le pongo protegido, solamente voy a tener acceso desde las clases hijas. Y no voy a tener acceso desde las clases padre, o perdón, desde las clases que no están relacionadas, digamos, desde el main, desde otro paquete o desde otras clases. No voy a tener acceso. Entonces, cuando nosotros hacemos herencia, como nosotros le decimos, siempre le vamos a hacer en modo protegido. Es de esa manera en que vamos a ir trabajando. ¿Ya? Muy bien, sigamos bajando. Ya voy a seguir bajando. Ya. Ahí está. Dentro de la herencia, hay 2 tipos de herencia, chicos, en programación orientada a objetos. La primera es la herencia simple. Eso quiere decir que un padre tiene varias hijas y una hija tiene un solo padre. Y luego tenemos la herencia múltiple. La herencia múltiple quiere decir un padre puede tener varias hijas y las hijas pueden tener varios padres. Pero en este caso, esto, por ejemplo, no se utiliza, no soporta el lenguaje Java, ¿ya? Pero sí se puede hacer, simular a través de implementación de interfaces. ¿Eso qué quiere decir? Con programación gráfica. Ustedes están haciendo estructura de datos con el ingeniero Patti y están haciendo programación gráfica, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esa interfase se puede simular, pero no quiere decir que está utilizando herencia múltiple, sino que se está simulando eso. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? En la herencia simple, por ejemplo, nos dice que nosotros podemos tener un padre y este padre puede tener varias hijas. Y estas hijas pueden heredar los datos y los métodos que nosotros creamos convenientes. Por ejemplo, aquí la clase animal. En la clase animal, por ejemplo, este animal es
el padre, y estas son sus hijas, mamífero y reptil. Pero este mamífero ¿es padre de quién? De caballo y de león. Entonces yo puedo ir adentrándome más y más y más adentro. Depende de cómo yo quiero hacerlo el ejercicio. ¿Ya? Pero en este caso se trabaja padre e hija, no se trabaja hija y abuelo. No puedo decir caballo va a heredar de su abuelo que es animal, digamos. No se puede. Esto no existe. Siempre va a ser de padre a hija, nada más. Ya de esa manera nosotros podemos ir trabajando en lo que es programación orientada a objetos. ¿Ya? Ahora, la sintaxis. La sintaxis, ¿qué nos dice? En la sintaxis nosotros le vamos a poner así. Nosotros le vamos a poner la clase. Aquí le vamos a poner la clase hija. Y la palabra clave extends. Este extends quiere decir que es hija de, nos está diciendo. Y aquí en la clase base nosotros le vamos a poner el padre. ¿Cuál es nuestra clase padre? Eso es lo que vamos a hacer. Es así como se declara en Java, chicos. ¿Ya? La palabra extends es la que nos dice que es hijo de o hija de alguna clase. Por ejemplo, aquí. ¿Ya? Aquí, esto era lo que estábamos viendo. Por ejemplo, aquí, persona es padre, es el padre. Entonces, la clase persona aquí normal le ponemos. No le ponemos extends, nada, porque persona no es hija de nadie. Él es el padre más bien. Y aquí nosotros podemos colocar los atributos, los métodos. Pero esta clase trabajador para nosotros es hija de persona. Entonces, ¿qué le voy a decir? Public class, aquí está el nombre de la clase hija, trabajador. Le digo extends, le digo es hija de la clase persona. Es así como nos vamos a declarar. Por ejemplo, la clase estudiante. Nos dice la clase estudiante extends es hija de la clase persona. Por ejemplo, esta clase docente nos dice public class docente, aquí está. Docente es hija de extends de la clase trabajador. Entonces siempre vamos a ir hija y padre. ¿Ya? No, yo no puedo relacionar docente es nieta de persona. No puedo hacer eso. Siempre va a ser padre e hijo. ¿Ya? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que irlo codificando de esa manera. De esa manera tenemos que irlo trabajando. ¿Ya? Muy bien. Inge, una Sigo. consulta. Dime. Si digamos queremos sacar de docente, que es la hija, pero queremos sacar los atributos de persona desde ahí arriba, como usted ahorita estaba diciendo de nieta y así, eso ya no se podría. Se puede. Pues mediante código se puede hacer. Porque mediante docente vamos a tener acceso a los métodos de aquí. En este método y este método va a tener acceso aquí. Se puede. Entonces, desde aquí yo voy a tener acceso al método. Voy a tener a un método aquí y en este método me va a decir, voy a jalar los datos de nombre, dirección, todo lo demás. Pero de aquí yo estoy teniendo acceso al método de trabajador. Y dentro del método de trabajador tiene acceso a la clase persona. Entonces no estoy haciendo directo, no estoy yendo de docente a persona, sino estoy yendo de docente a trabajador y de trabajador está yendo a persona. Entonces esa es la idea. No puedo tener un acceso directo, pero sí puedo tener acceso mediante uno de los métodos de la clase padre de la clase trabajador y de la clase trabajador a la clase persona. De esa manera. ¿Se entiende? Ah, ya ahora sí. Muy bien. Ya no se puede hacer directo. Yo no puedo decir de docente quiero jalar el método, digamos aquí, supónganse que tengo un método leer. Supónganse que es leer o inicializar en la clase personas. Yo no puedo decir de docente voy a jalar al método leer. No puedo hacer esto. Pero sí puedo hacer en este método, en uno de estos métodos, yo puedo tener acceso a este leer y mediante esto yo puedo acceder a todo lo demás. Se puede hacer eso. Ya todo va a ser mediante los métodos que nosotros tengamos. Muy bien, sigo bajando. Ahí está, la clase hija hereda de un solo padre, dice, y el padre puede tener varias clases hijas. Entonces, nosotros vamos a tener así, public class, vamos a tener el nombre de la clase hija, y le vamos a decir extends, y le vamos a poner el nombre de la clase padre. Y aquí podemos tener sus atributos, sus constructores, sus métodos, como lo hemos hecho en los anteriores ejercicios. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, hay herencia de tipo público. Esto, por ejemplo, chicos, de esta manera, esto se trabaja
En C se trabaja de esta manera. En Java no se trabaja así, poniéndole 2 puntitos así. Eso se trabaja en C, ¿ya? Pero en Java no se lo trabaja de esa manera, ya no se lo trabaja de esa manera. Entonces, vamos a los constructores, chicos. Hemos visto que todas las clases tienen sus constructores. La clase padre puede tener su constructor. Las clases hijas pueden tener sus constructores. Entonces, ¿qué nos dicen? Los constructores no se heredan, chicos. Si yo tengo un constructor en la clase padre, yo no puedo decir quiero heredar el constructor de la clase padre. No se puede. Entonces, cada clase tiene su propio constructor. No puedo yo, no puedo hacer herencia en ese caso. Eso es lo que nos dice. Luego nos dice, la creación de un objeto de clase derivada se invoca a todos los constructores de la jerarquía. Puedo invocar al constructor, pero no puedo hacer que hereden los valores. A eso se refiere. Orden de ejecución de los constructores. Primero se ejecuta el constructor de la clase base y luego el de la derivada. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy en la clase hija, primero se va a ejecutar el constructor de la clase hija. Y si dentro del constructor de la clase hija estoy llamando al constructor de la clase padre, recién se va a ir ejecutando. Eso es lo que nos dice. Entonces dice, esto implica que la clase derivada aplica una política de refinamiento, añadir comportamiento al constructor de la clase base. El comportamiento se refiere a, no sé, ¿se acuerdan que hemos mandado directamente los valores? Hemos hecho un constructor con parámetros sobrecargado. Entonces, ese nos convendría a nosotros, por ejemplo, utilizar. Hay que darle un comportamiento. Eso es lo que nos está diciendo. Ya, y si no se entiende en el ejercicio que vamos a hacer, ahí les voy a explicar, les voy a volver a recalcar esta teoría. ¿Ya? Ya les dije, a veces la teoría es bien complicadita cuando lo leemos, pero cuando lo utilizamos ya no resulta tan complicado. ¿Ya? Dice, herencia múltiple. Dice, es la propiedad de una clase de poder tener más de un ascendiente inmediato, es decir, adquirir las propiedades de más de una clase. Entonces, por ejemplo, aquí, la clase herbívoro y la clase carnívoro tiene dos padres, la clase animal y la clase omnívoro. Pero en este caso, por ejemplo, yo ya les dije, en Java no se puede hacer, ¿ya? No se puede hacer. Sí podemos hacer interfaces, pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí estos ejercicios resueltos. Estos, como les dije, bueno, no les dije, ustedes les dice al anterior grupo, lo hizo la ingeniera Yarari, ¿ya? Pero conmigo vamos a hacer un ejercicio donde les voy a explicar, ¿ya? ¿A qué se refiere esto de herencia? Y luego vamos a volver a esto y lo vamos a volver a hacer, ¿ya? Entonces, esto es lo que quiero que vean, chicos. ¿Ya? Esto es lo que quiero que vean. Estoy yendo hasta abajo. Y aquí vamos a hacer bastantes ejercicios para que ustedes vean a qué nos referimos. Estos ejercicios resueltos. Ya vamos a volver a repasar, pero lo que quiero que veamos es esto. Esto es lo que estábamos haciendo, chicos. Entonces, acá nosotros tenemos la clase padre. La clase padre para nosotros es animales. En la clase padre, chicos, nos dice que tenemos nombre, el nombre del animal. Tenemos el método leer, que quiere decir que le pongamos el nombre de nuestro animal y que lo mostremos en pantalla, ¿ya? Luego tenemos la clase gato. La clase gato va a tener color y edad. Y la clase gato también tiene nombre, ¿no es cierto? También tiene un nombre nuestro gatito. Y también tiene leer y también tiene mostrar. La clase perros, que también es la clase hija 2, este también tiene color, edad y raza. Y esta clase perro también tiene nombre. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer que se herede el atributo nombre y los métodos leer y mostrar, ¿ya? Para este atributo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que habíamos hecho con sus compañeros era esto. Entonces, voy a irme a NetBeans, ¿ya? Y voy a crearme esto, ¿ya? Voy a volverlo a crear. Muy bien. Entonces, me voy a venir aquí. Aquí está NetBeans. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar esto, ¿ya? Voy a eliminar. Si quiero borrar todo. Listo. Ya lo estoy borrando para volverlo a hacer con ustedes. Ya, listo, ya está. Muy bien, entonces me voy a crear. Le digo File,
nuevo proyecto, Java aplicación, le voy a decir siguiente, que es para nosotros es 13, hoy día es 5 de octubre del 2022, y le vamos a llamar aquí herencia animales. Ya, herencia animales, así se va a llamar. Le estoy quitando el main, listo. Y ahí está. Ahí está nuestro ejercicio. No, no es esto, esto es aplicación, clases, herencia animales. Esto es. Listo, ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a crear las 3 clases. Entonces le voy a decir, nuevo Java class. ¿Qué le vamos a llamar? A esta clase le vamos a llamar animales. Listo, la primera clase. Me vengo aquí, me voy a crear la otra clase, nuevo Java class. ¿Qué se va a llamar esta? Se va a llamar la clase gatos. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a crear la otra clase, en este caso Java class, y le digo que se va a llamar la clase perros. ¿Qué más necesito? Necesito mi main. Entonces le digo nuevo Java main class. Entonces yo le digo, este se va a llamar apply animales, ¿ya? Así se va a llamar nuestro main. Y ahí está. Muy bien, me voy a ir a mi clase padre. Ya, la clase padre. Voy a borrar esto y voy a agrandarlo. La clase padre, chicos, ¿qué nos dice? Ahí está, me voy a ir otra vez acá. ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos solamente un atributo que va a ser nombre. Y me dice que tengo que hacer un método leer. En el leer voy a pedir el nombre del animal y en mostrar voy a mostrar en pantalla el nombre del animal. Eso es lo que me está diciendo. Entonces voy a hacer eso. Entonces yo le digo aquí, voy a tener de tipo, nombre es lo que yo voy a hacer que se herede. Entonces yo le voy a decir protected, le digo, va a ser de tipo protegido, va a ser de tipo string, y yo le voy a decir que el atributo se va a llamar nombre. ¿Qué más voy a hacer? Como voy a pedir datos desde teclado, entonces voy a habilitar los utilitarios. Import java.util.asterisco. Habilito los utilitarios. Y como tengo dos tipos de datos, que para mí, aquí va a ser de tipo string nomás. A ver, le pondremos así. Scanner, ya. Voy a utilizar el leer. Esto va a ser igual a un new scanner. Y le voy a decir system.in. Listo, ya está. Ya está. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que yo me voy a crear va a ser mi primer método. Yo le voy a hacer de modo público, ¿ya? Public. ¿Por qué? Porque yo voy a tener acceso a este, digamos, desde el programa principal. También puedo ponerlo protegido, depende de cómo queremos hacerlo. Lo voy a poner público, vamos a ver qué es lo que pasa. Le digo, va a ser de tipo procedimiento y se va a llamar leer. Ya, leer también se llama, se llame inicializar. ¿Ya? Porque estoy utilizando en el escáner, estoy utilizando leer. Entonces voy a tener conflictos ahí de tipos de datos. Muy bien. En el inicializar yo voy a pedir los datos. Entonces le digo sort y le digo nombre. Así, nombre, 2 puntos. Y esto voy a capturar con el this punto y le voy a decir en nombre voy a capturar con el leer punto next line. Listo, capturo el dato. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora tengo que mostrar en pantalla. Para mostrar yo lo voy a hacer tipo función. Entonces yo le digo public, le voy a decir voy a retornar un string y se va a llamar mostrar. Listo. ¿Qué le voy a decir aquí? Que retorne. Le digo retorna un valor. ¿Qué va a retornar? Va a retornar, le voy a decir nombre, ya, nombre animal le voy a poner, nombre del animal. Y le voy a concatenar aquí más this punto nombre. Listo.
Fíjense, ya he hecho los dos métodos. Esto yo lo puedo poner protegido, depende de cómo quiero hacer. Pero lo estoy poniendo público para tener acceso desde cualquier lado. El que sí le he puesto protegido es el atributo nombre, porque solamente quiero tener acceso mediante las hijas o mediante cualquiera, mediante estos métodos. Listo, ya está. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a ir a gatos. Aquí está gatos. Esta es hija de animales. Entonces, para decirle que es hija de animales, ¿qué le voy a poner aquí? Aquí yo le voy a poner la palabra extens. ¿Y qué es cómo se llama la clase padre? Se llama animales. Listo, ya está. Ahora, ¿qué me dice? Me dice aquí, dentro de animales o clase gatos, me dice que tenemos el color, la edad, y tenemos leer y mostrar. En este caso, leer para nosotros va a ser inicializar, ¿no es cierto? Ya lo he cambiado de nombre. Entonces, aquí yo le voy a decir, como esta clase hija no va a heredar a nadie sus atributos, entonces yo le pongo de forma de private. Le digo private, va a ser de forma de string, y le vamos a decir aquí color. Le voy a decir private, va a ser int, y le voy a colocar edad. Listo, ya está. Ya tengo esos datos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedir los datos, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo me voy a crear el método. Yo le digo public y le voy a decir aquí. Y a ver, denme un momentito. Ya, está bien. Entonces, aquí le vamos a decir public de tipo procedimiento y aquí yo le voy a poner, en este caso se va a llamar inicializar. Inicializarla. Ah, me lo coloco. Listo. Ahora, chicos, fíjense, cuando yo le ponga gatos, cuando yo haga correr gatos, lo primero que me tiene que pedir es el nombre del gato. Tiene que decirme, introduzca el nombre del gato, luego me tiene que pedir el color y la edad. ¿Eso qué quiere decir?